Cuando pensamos en brujería, casi siempre nos imaginamos algo que pasa en la cabeza o en el espíritu de quienes van a realizar un trabajo. Se parte con una intención, con una visualización, con una energía, moviéndose de un lado para otro. Pero en la historia de la brujería se untaba la piel, se tatuaba en el cuerpo, se pintaba antes de cada ritual. El cuerpo nunca fue solo el recipiente del espíritu. Fue durante miles de años el lugar exacto donde ocurría la brujería. Así que hoy vamos a hablar precisamente de la magia del cuerpo, de los ungüentos que las brujas medievales se ponían en la piel antes de sus rituales, del tatuaje como un amuleto en culturas de todo el mundo y de la pintura corporal como herramienta espiritual con miles de años de historia. Y todo esto lo vamos a conectar con algo que ya vimos además en el vídeo de magia del glamour, porque el cuerpo sigue siendo hoy el espacio mágico, aunque no lo llamemos así. Así que te invito a quedarte hasta el final porque hay algo que conecta todo esto con lo que la ciencia actual puede explicarnos y que también demuestra que el cuerpo nunca dejó de ser una herramienta de transformación real. Si no me conoces, yo soy Alina, te doy la bienvenida a mi canal, pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y ahora sí, empezamos. Y empecemos con una de las imágenes más clásicas de la brujería, la bruja que se unta el cuerpo antes de salir volando en su escoba. Esta imagen no se inventó de la nada, tiene una base histórica real documentada en juicios de la Inquisición y en libros de la época como el Maleus Maleficarum, un tratado contra la brujería del año 1487. Lo que describen estos textos es un ungüento hecho con grasas animales mezcladas con plantas alucinógenas que se aplicaban en zonas de la piel donde se absorbe con más rapidez. Las mucosas, las axilas, las partes más finas del cuerpo. Las plantas que se usaban no eran plantas cualquiera, no eran cualquier cosa, eran solanáceas muy potentes, peñadona, belenio negro, mandrágora, estramonio, acónito, todas con compuestos alucinógenos reales, perfectamente estudiados hoy por la farmacología y todas, ojo, muy tóxicas si te equivocas con las dosis. Y aquí está lo más interesante de estas mujeres, que era lo que se imaginaban, el vuelo, lo sentían de verdad en su cuerpo. Ponerse esas plantas en la piel les provocaba alucinaciones intensas, sensaciones de flotar, de salir del cuerpo, cosa que hoy entendemos perfectamente desde la química, pero que en aquellas épocas se vivían lógicamente como experiencias mágicas de verdad. De hecho, muchos escritores describen en sus relatos con mucho detalle los efectos de estas mezclas aplicadas en la piel, transformaciones en animales, viajes y vuelos nocturnos, sensaciones muy intensas, con una descripción literaria que encaja perfectamente con lo que sabemos hoy sobre cómo actúan estas plantas. Y aquí viene algo importante que conecta con el vídeo de brujería ibérica. La mayoría de estas mujeres no eran adoradoras del demonio ni eran hechiceras malignas. En muchos de los casos, que además hay documentados, eran curanderas, eran mujeres que conocían de plantas y de sus usos. Las mismas figuras que ya vimos cuando hablamos de las meigas gallegas y de los saludadores ibéricos. El ungüento de vuelo probablemente no era una herramienta de maldad, era en muchos casos una forma de llegar a estados alterados de conciencia para hacer un ritual, como lo que en otras culturas se conseguía a través del ayuno, de la danza intensa, de los sonidos de los tambores.
El cuerpo con la sustancia adecuada se convertía en una puerta de entrada hacia un estado espiritual que era el que realmente buscaban. Y dicho esto, vamos ahora a hablar de algo que, a diferencia del ungüento, sigue completamente vivo hoy en día, aunque la mayoría de la gente no lo piense en términos mágicos. Estamos hablando del tatuaje. La evidencia más antigua de tatuaje que conocemos en la actualidad viene de Otzi, el famoso hombre de los hielos, un cazador neolítico que apareció congelado en un glaciar entre Austria e Italia, con unos 5.300 años de antigüedad aproximadamente. Otzi tenía más de 60 tatuajes en su cuerpo y justo los tenía en zonas donde había tensión articular, dolor crónico, lo que sugiere, según los investigadores, que tenían una función terapéutica y ritualística, probablemente relacionada con prácticas chamánicas para el dolor. O sea, el tatuaje más antiguo que conocemos ya tenía un propósito, no era una decoración, era una herramienta para sanar, para proteger, para marcar algo sagrado. En el antiguo Egipto, el tatuaje era principalmente una cosa de mujeres y tenía una función además muy concreta, que era mostrar que esa persona era un puente entre las deidades y el mundo de los vivos. Lo usaban sacerdotisas que llevaban marcas específicas, por ejemplo, en las muñecas, en los tobillos y otras zonas de su cuerpo. El tatuaje no eran adornos, certificaba lo que eran sacerdotisas. En Tailandia todavía existe hoy una tradición que se llama Sak Yant, que consiste en tatuar símbolos sagrados con una varilla de bambú o de metal, y va acompañado el proceso del tatuaje con cánticos y bendiciones de monjes budistas. Lo más importante es que sin el ritual el tatuaje no solo es no es un amuleto, es un dibujo. Y la imagen y la ceremonia van juntas, si no, no funciona. En el antiguo Perú, en la cultura moche, encontraron a la Dama del Cao, una mujer momificada con un estatus religioso muy alto, con tatuajes de arañas y serpientes en la piel. Era una marca de poder espiritual reservada a quienes tenían una función sagrada. Y en India existe la tradición del Godna, practicada sobre todo por mujeres en comunidades rurales. Un solo tatuaje cumplía tres cosas a la vez. Te identificaba con tu comunidad, marcaba tu paso de la vida a la vida adulta y te protegía contra el mal de ojo y los espíritus malignos. El patrón se repite una y otra vez en Egipto, en Tailandia, en Perú, en India. Ninguna de estas culturas tuvieron nunca ningún contacto entre sí, pero el mismo concepto, el tatuaje ritual de paso como protección, como marca de algo sagrado. Y era la ventaja de llevar un amuleto puesto siempre, porque literalmente era parte de tu cuerpo. Por otro lado, y frente a la permanencia del tatuaje, hay otra práctica igual de extendida y con tanto peso mágico, pero tal vez pensada para ser algo temporal, y es la pintura corporal ritualística. En el México prehispánico, la pintura corporal, de hecho, era la única práctica de adorno ritual que sobrevivió a la conquista española. El tatuaje y la escarificación ritual indígena fueron prohibidos directamente porque los colonizadores los veían como símbolos de poder religioso y político que querían destruir. La pintura, al ser temporal y más difícil de controlar, sobrevivió. En la Tierra del Fuego, los yaganes tenían un rito de iniciación en el que los jóvenes se pintaban el cuerpo y la cara con barro, con aceites y con tierra roja, cambiando el diseño según el momento del ritual. Y la misma práctica se usaba en bodas y en ritos de duelo. El cuerpo pintado le decía a toda la comunidad en qué momento sagrado estaban viviendo. Lo que hace especial a la pintura corporal frente al tatuaje es precisamente que es temporal. La magia no se quedaba para siempre, sino que se invocaba para un momento concreto y luego se soltaba cuando el ritual terminaba.
Esto la hacía más accesible, no estaba reservada solo a las élites religiosas, podía repetirse en cada momento importante de la vida cotidiana. Dos prácticas, la permanente y la temporal, comparten la misma idea de fondo. Marcar el cuerpo con intención cambia algo en quien realmente lo lleva, no solo en cómo te ven los demás, sino en cómo tú mismo habitas tu propio cuerpo mientras dura esa marca. Y aquí quiero parar un momento para hacer una pregunta. Si en todo el mundo y durante miles de años el cuerpo fue un espacio tan claramente mágico, ¿por qué en Occidente acabamos separando el cuerpo del espíritu de una manera tan tajante? Una parte de la respuesta ya la hemos visto: la represión. Las curanderas que preparaban ungüentos fueron perseguidas como brujas. El tatuaje y las marcas ritualísticas fueron prohibidos en Sudamérica durante la colonización porque eran símbolos de poder religioso que el sistema colonial quería extirpar, quería borrar de raíz. Pero hay una parte todavía más profunda, y es que desde el siglo XVII el pensamiento occidental, el que arranca con Descartes y su famoso pienso, luego existo, construyó una separación muy fuerte entre el cuerpo y la mente, entre la materia y el espíritu. Una separación que, como hemos visto a lo largo de los últimos vídeos, prácticamente ninguna otra tradición del mundo sostiene de esa manera. Lo curioso es que en los últimos años esa conexión se está recuperando, aunque muchas veces sin llamarla brujería. El interés en el tatuaje simbólico y consciente, la vuelta a la pintura corporal en espacios neopaganos, el cuidado del cuerpo como práctica de presencia, son formas modernas de volver a algo que la humanidad sostuvo durante miles de años antes de que se nos olvidase. Y esto conecta directamente con lo que vimos en el vídeo de Magia del Glamour. Hay un concepto que se llama cognición vestida, en Clothing Cognition, que demuestra científicamente que lo que hacemos con nuestro cuerpo, cómo lo vestimos, cómo lo decoramos, cómo nos preparamos, cómo nos maquillamos, cambia de verdad nuestro estado mental y nuestro estado de ánimo. La ciencia está redescubriendo todo esto con un lenguaje que las sacerdotisas egipcias y las curanderas medievales ya lo sabían sin necesidad de ningún estudio. Así que antes de terminar, hay algo que tengo que decir, especialmente después de haber hablado de tradiciones, de culturas muy distintas a la nuestra. Muchas de las prácticas que hemos visto, el Sangyant tailandés, el Gotna indio, los diseños andinos, son tradiciones que están vivas. Hay comunidades reales que las sostienen hoy en día. No solo son una historia antigua que cualquiera puede tomar como si fuera una inspiración estética. Eso no significa que tú no puedas admirarlas ni aprender de ellas. Significa que hay una diferencia real entre estudiarlas con respeto, entendiendo de dónde vienen y qué significan, y sobre todo para quien las vive, y simplemente coger un símbolo sagrado de otra cultura porque se ve bonito y te gustó en Pinterest, quitándole todo su sentido. La pregunta que yo me hago y que creo que vale la pena hacerse es: ¿estoy aprendiendo sobre esto con respeto genuino y entendiendo lo que llevaría en mi piel si lo incorporo a mi práctica? ¿O estoy solo cogiendo una imagen bonita sin ningún interés real de dónde viene, cuál es su raíz? Y bueno, ya sabéis que yo llevo tatuajes, me encantan los tatuajes, pero debo decir que cada marca de tinta en mi piel tiene un significado ritualístico. No son simples imágenes bonitas descargadas de ninguna plataforma, ni de Pinterest, ni nada por el estilo. Esto no te impide tatuarte, ni pintarte, ni trabajar con tu cuerpo de una forma mágica. Solo te pide que te inspires en una tradición que no es la tuya. Y si lo haces, que lo hagas con la misma honestidad y con el mismo respeto del que le hemos dado a cada cultura a lo largo de este vídeo. Así que, volviendo a donde empezamos, la brujería nunca trabajó solo con el espíritu.
No flotaba por separado del cuerpo, trabajó durante miles de años directamente con la piel, con ungüentos que abrían estados alterados de conciencia, con tatuajes que protegían y marcaban lo sagrado, con pintura corporal que invocaba lo divino en un momento concreto y que luego se dejaba ir, se soltaba. Y antes de irme quiero dejar muy claro que no estoy promoviendo ninguna práctica. No uses ungüentos si no sabes lo que llevan. Por favor, seamos responsables. Y si decides probar el tema ungüentos, asegúrate muy, pero que muy bien las dosis. Dicho esto, el cuerpo nunca fue solo el envase del alma. Fue y sigue siendo una de las formas más directas que tenemos de tocar lo sagrado. Y eso lo supo ya la humanidad mucho antes de tener la ciencia para poder explicarlo. Si tienes un tatuaje con un significado personal o ritualístico o conoces alguna tradición de pintura corporal de tu familia o de tu cultura, pues cuéntamelo abajo en los comentarios. Me encantaría, como siempre, leer todas vuestras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de irme, suscríbete al canal, dale like, compártelo, coméntalo, todas esas cosas. Te dejo también por aquí unos vídeos muy interesantes que espero que te gusten y nos vemos la semana que viene. Te envío, como siempre, muchísima, muchísima luz. Chao.